Bueno, muy buen día para todas y todos. El día de hoy les voy a compartir un video con respecto a una de las aplicaciones que tiene la derivada a la administración y la economía. Para esto vamos a analizar el costo marginal. El costo marginal pues, se define como la variación en el costo total ante el aumento de una unidad en la cantidad producida. Es decir, es el costo de producir una unidad adicional, ¿sí? O como vemos acá en la presentación, pues mide la tasa con que el costo se incrementa con respecto al incremento de la cantidad producida. Es así que el costo marginal, como estamos midiendo esa tasa de variación, pues entonces recuerden que uno de los propósitos que tiene la derivada es precisamente medir la tasa de variación, ¿sí? Solo que en este caso vamos a mirar cómo varía el costo con respecto a una producción. Bien, para esto vamos a analizar el siguiente ejemplo que se encuentra allá en su texto guía en el libro el cual estamos desarrollando el curso Matemáticas aplicadas a la administración y a la economía de Pearson. Entonces vamos a analizar este ejemplo que nos presenta el texto. Nos piden entonces para esta función de costo, ¿cierto? Dice, para el caso de la función de costo, C de x igual 0.01 0.001 x a la 3 menos 0,3 x cuadrado más 40x más 1000. Determinar el costo marginal como una función de x, ¿sí? Pues x, acá nos dicen qué es. Cuando x es igual a 50, entonces nos hablan de que es una producción, listo. Entonces el costo marginal como una función de x. Evalúe el costo marginal cuando la producción está dada por x igual a 50, 100 y 150. Bien. Como les decía, para poder hallar cuál es el costo marginal, pues entonces lo que vamos a decir es que el costo marginal se define como ¿quién? Como la derivada, ¿de acuerdo? La derivada de la función. Entonces escribimos que C' de x, ¿cierto? O lo que es lo mismo, vamos a mirar la derivada con respecto a x, ¿sí? De la función de costo. En este caso, ¿cuál es la función de costo? Pues entonces acá decimos, bueno, es 0,001 x a la 3 menos 0.3 x a la 2 más 40x más 1000. Cerramos paréntesis. Entonces, esto es lo que vamos a evaluar, ¿de acuerdo? Vamos a analizar cómo varía entonces el costo, ¿sí? Con respecto a x, como lo estamos determinando acá, que es la producción. Entonces, acá lo que debemos recordar es las propiedades de la derivada. En este caso, noten que tenemos una derivada, la derivada de una potencia. Y para hacer la derivada de la potencia, entonces tenemos el caso de constante por función. Solamente para que recordemos, entonces uno lo que dice es que cuando tengamos una constante y una función, y queremos calcular cuál es su derivada de una constante por una función, entonces lo que decimos es que se deja la constante, entonces la constante permanece y simplemente calculamos la derivada de la función, ¿sí? Muy bien, de acuerdo a esto, entonces lo que vamos a obtener sería lo siguiente. Derivando nuestra función de coste, entonces nos quedó así, que C' de x es. Dejamos entonces 0.001, ¿cierto? Y derivamos x a la 3. Pero la derivada de x a la 3, si lo recuerdan, es simplemente 3x a la 2. Bien, así vamos a hacer con cada uno de los elementos de nuestra función de costo. Entonces, menos, dejamos 0.3 y la derivada de x al cuadrado es 2x, muy bien. Ahora decimos más, dejamos la constante que en este caso es 40 y la derivada de x que es
1, muy bien, pero pues 40 por 1 nos da 40. Y por último, la derivada de 1000, pues como nos resulta una constante, eso nos da 0, ¿de acuerdo? Muy bien, dada pues esta derivada, pues esta ya es la función derivada del costo marginal. Acá lo que hacemos son las operaciones algebraicas, pues simplemente decimos que 0,001 por 3x al cuadrado, esto nos da 0.003x a la 2, ¿sí? Al multiplicar 0,3 por 2x, esto nos va a dar 0,6x y al final le sumamos 40, ¿de acuerdo? Esa función es el costo marginal, ¿sí? Ahora, como ya tengo la función de costo marginal, lo que vamos a hacer es evaluar en los valores que nos dijeron. Entonces nos dijeron, bueno, ¿cuál es el costo marginal al producir? Nos decían x igual a 50, ¿cierto? Nos decían para x igual a 100 y para x igual a 150. ¿De acuerdo? En este caso, entonces, lo que vamos a decir es que, ¿cuál sería entonces la función de coste de producir, de costo marginal, perdón, de producir 50 artículos? Entonces, C' de 50, lo único que hacemos es reemplazar donde dice x por 50 y nos quedó 0,03 por 50 al cuadrado. Entonces, simplemente reemplazamos. Acá decimos menos 0,6x, pero x nuevamente es 50 y más 40. De lo que resulta, entonces, al hacer las operaciones indicadas, pues nos queda por este lado 7.5. Por este lado nos da menos 0,6 por 50, entonces esto nos da menos 30 más 40. En este primer caso, entonces lo que vamos a decir es que cuando x vale 50, entonces el costo marginal resulta ser simplemente 40 menos 30 nos da 10 y 7.5, entonces 17.5. ¿De acuerdo? Pues ya de acuerdo a las unidades que nos estén presentando, ¿sí? Si sean millones, bueno, de acuerdo a la unidad. En este caso, pues no nos dan ninguna referencia con respecto a la unidad de medida, en este caso del costo. Bien, de manera análoga, pues lo hacemos para 100 y lo hacemos para 150, ¿sí? Entonces, lo que diríamos para 100, pues entonces simplemente reemplazando, decimos que C' de 100 es simplemente, nuevamente decimos 0,003, ¿sí? Por x al cuadrado. ¿Pero quién es x al cuadrado? Pues acá nos dicen x ahora vale 100. Entonces nos quedó 100 al cuadrado, ¿sí? Ahora era menos 0.6x, entonces menos 0,6 por 100. Y al final le sumábamos 40 unidades, ¿de acuerdo? Más 40. En donde al hacer entonces nuestras cuentas, esto nos resulta por este lado 0,03 por 100 al cuadrado, entonces esto nos va a dar 30. Por este lado menos 0,6 por 100, entonces corremos la coma 2 unidades a la derecha, por lo tanto nos da 60 más 40. Lo que quiere decir entonces que cuando x vale 150, cuando x es igual a 150, ¿sí? Su costo marginal estaría dado por, haciendo las cuentas, entonces 40 y 30, 70, entonces este nos va a dar 10. ¿De acuerdo?
Lo mismo, dependiendo de las unidades que estemos trabajando, la unidad de costo. Y por último, perdón, acá es 100, ¿de acuerdo? Y por último, entonces acá corregimos, acá no es 150, acá es 100. Por último, entonces decimos que si x es igual a 150, pues nuevamente se prima de 150 es igual a 0,003 por 150 al cuadrado menos 0,6 por 150 más 40. De lo que resulta, entonces haciendo acá la operación nuevamente algebraica, esta primera parte nos da 67.5, ¿cierto? Menos 0.6 por 150, de lo que nos resulta 90, más 40. Por lo tanto, cuando x es igual a 150, su costo marginal nos va a dar 90, menos 90, más 40, más 67.5. Esto nos resulta 17,5. Bien. Bueno, entonces de esa información, así como nos plantea en el ejemplo, allá nuestro texto guía, entonces podemos decir que el costo de producir el artículo, por ejemplo, el número 51, en el caso anterior, ¿sí? Porque pues estamos incrementando su costo, ¿sí? Al producir el artículo número 51, entonces, pues nos va a dar 17.5, ¿cierto? 17.5, pues dependiendo de la unidad del valor, sean millones, sean pesos, etcétera. Que si vamos a producir el artículo número 101, pues entonces el artículo 101 por acá nos va a dar. Entonces dice que el costo va a estar dado por 10, ya sean millones de pesos, ¿cierto? Etcétera. Y que si vamos a producir el artículo, por ejemplo, 151 para este caso, su costo marginal va a ser de 17.5. ¿De acuerdo? Bien, entonces en un próximo video vamos a mirar el análisis de un ingreso marginal. Recuerden, esta es una de las aplicaciones que tiene la derivada dentro de la administración y la economía. Espero que haya sido de su agrado y hayan aclarado dudas con respecto a las temáticas abordadas en clase. Feliz tarde.